¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Muy buenas tardes. En esta calurosa tarde vamos a hablar de un tema muy interesante. Soy Carlota Tello, estás en tu programa Más de Uno. Llámanos porque vamos a estar hablando de la sexualidad en la mitología. Y para ello, bueno, pues antes de empezar el programa voy a agradecer a nuestra productora Telma Coronado y a nuestro operador Norberto Rodríguez, quienes hacen posible la transmisión de este programa, pero también quiero agradecer muchísimo a mis grandes amigos, Ruth Escamilla. ¿Cómo estás, maestra en literatura? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas Muchas tardes. gracias por estar aquí, Ruth. Me encanta platicar contigo y también a nuestros radioescuchas. Y el gran Fernando Ortiz, que también es un gran amigo, Sofo. Hola Carlota, ¿cómo estás? Más conocido como Sofo. Qué bueno que estás con nosotros. Y vamos a hablar de este tema que tiene un sinfín de ideas, libros, diferentes personajes en las diferentes culturas, etcétera, pero que es un regalo hablar de la mitología y la sexualidad. Porque muchas de las cosas que vivimos hasta el día de hoy tienen que ver con aprendizajes que tuvimos desde aquellas épocas. Y son épocas, pues, desde hace miles de años. Por ejemplo, decíamos antes de empezar el programa, cómo se originan el hombre y la mujer, de dónde nacen. Ahora nacemos, pues, de la panza de una mamá, ¿sí? Yo tengo hijitos porque los engendro y entonces empiezan a crecer dentro de mi panza y de ahí nacen. Pero los primerititos habitantes, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo surgieron? Y entonces, para explicarse nuestros antiguos compañeros que habitaban la tierra estas preguntas tan interesantes, pues fueron creando los mitos, ¿no? La mitología. Tiene que ver con la creación del hombre y la mujer, tiene que ver con el encuentro con los dioses y la relación de los dioses con ellos mismos. Entonces vamos a hablar de este tema tan interesante y creo que un momento adecuado de inicio, Ruth, sería hablar de estas creencias sobre los primeros seres en la tierra, ¿no? Sobre Adán y Eva y otros. Hay historias muy interesantes acerca de los primeros hombres, dependiendo de la cultura de la que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención encontrar una muy parecida a la bíblica, ¿no? Que tiene que ver con el barro, ¿no? Con hacer al hombre de barro. La encontré entre los pueblos de los que habíamos hablado cuando hablamos de Mesopotamia, entre los acadios, y también tiene que ver con utilizar el barro, pero utilizar la sangre de un dios que se arroja a la tierra para que le dé vida a esa sangre, entonces, a ese polvo. Entonces, bueno, pues ahí es muy interesante esta mezcla que después vamos a ver también en la religión, en la Biblia, ¿no? En el texto bíblico. Encontré también, por ejemplo, en la mitología maya, estas diferentes pruebas que hacen los dioses de vamos a hacer a los hombres con este material, vamos a hacerlos con este otro, vamos a hacerlos con este otro, pero ninguno funciona hasta que lo hacen con maíz. Y en la cuestión también mexica, en el mito mexica también hay esas pruebas de hacer a los hombres con diferentes materiales hasta que encuentran que también tienen que hacerlos de maíz y que tengan que ver con un dios que se sacrifique también para darle sangre, ¿no? Como es Quetzalcóatl. Entonces hay pues muchas maneras de contar esta historia, explicar cómo es que se empezó a poblar la tierra. Digo, ahí por ejemplo son como 4 culturas nada más, pero bueno, en Grecia también hay su propio, hay varios mitos griegos. Me encontré uno muy interesante que es a partir de piedras, o sea, los hombres eran piedras y por eso son capaces de resistir tanto en los embates de la vida, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Sofo? ¿Qué te parece toda esta historia? Pues entrando con lo que está diciendo Ruth, bueno, es importante ver también la situación que existe con la mitología, que prácticamente es un reflejo de la misma cultura, ¿no? Sí. O sea, la mitología está hecha a imagen y semejanza de la cultura y de los hombres que están en esa cultura. Por eso vemos las similitudes entre la cultura maya, azteca, donde su representación o la vida que ellos veían era el maíz, entonces por consiguiente el maíz tenía un valor importante. Aquí hay algo interesante que mencionar. Prácticamente en todas las culturas, y bueno, no ponerlas al 100%, pero sí en un muy gran porcentaje, existe la situación en que estos
primeros momentos de la creación generalmente tienden a tener un momento sexual, o sea, es a través de la sexualidad donde ya sea los dioses o los que decían los que viven en el cielo, los divinos, venían con las hijas de la tierra a procrear, ¿no? Entonces hablábamos también de varios mitos antes del programa, de las diosas que prácticamente son las que empiezan a formar esta mitología. A nosotros nos llega mucho de la mitología griega por el aspecto occidental en el que estamos inmersos dentro de nuestra cultura, pero al final lo que encontramos es una diversidad de formas y de una sexualidad prácticamente sagrada, un misticismo dentro de la misma sexualidad para crear todos estos mitos. De hecho, la sexualidad en la antigüedad estaba ligada a lo sagrado. En un momentito regresamos contigo, no le cambies, porque estamos hablando de un tema muy interesante, que es la sexualidad y la mitología. ¿Cómo cada cultura ha tenido sus dioses? Cómo estos dioses y diosas han tenido que venir a la tierra de repente a reproducirse con seres humanos, con mujeres y hombres, como el nacimiento de los semidioses, cómo todas estas historias nos hablan de momentos especiales en la civilización mientras se iban conformando los pueblos. Entonces, nos habíamos quedado con que íbamos a hablar de la sexualidad y de como esta parte sagrada de la sexualidad, esta parte que tenía que ver con los dioses, ¿sí, Sofo? Así es, sí, pues ya después, como comentamos, después de la creación, bueno, ya viene ahora la situación de decir, bueno, ¿y qué hacemos nosotros aquí, no? Ya no tanto de dónde provenimos, sino nuestra realidad. Entonces, es donde comienzan los mitos de la sexualidad sagrada. De hecho, viene todo esto también de la erogamia, que es hierrogamia, perdón, que son los matrimonios divinos, y que ya empiezan a hacerse las combinaciones con los hombres, salen los semidioses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante ver también cómo la sexualidad empieza a tener varios caminos en donde se promueve la sexualidad como un afán de fertilidad o como una herramienta de comunicación también con los dioses, y al mismo tiempo en otras culturas se limita como también un mensaje hacia los mismos dioses. Y tenemos pues dos claros ejemplos, ¿no? El ejemplo de la cultura griega, donde la sexualidad es totalmente abierta, donde Zeus viene con algunas caracterizaciones como la que decíamos en algún momento de cisne, ¿no? Y llega con Lea, etcétera. Y en otras donde se limita la sexualidad, que generalmente eso viene en la cuestión de los profetas o de lo que se considera en algunas culturas también como mesías, o de la misma situación divina de algunos hombres, como puede ser el de Siddhartha Gautama, que su madre es virgen, que es maya. El mismo Jesucristo nace de una virgen. También tenemos el caso de Krishna, que también nace de una virgen. Sansón también nació de una virgen. Sansón nace de una virgen. Con Moisés también hay algunas historias que también cuentan también de una situación divina, nada más que ya cuando se da la representación o el mito, la narración ya israelita o hebrea, se cambia que es un ser humano común y corriente, pero también hay narraciones que hablan sobre un Moisés también divinizado a través de la virginidad. Entonces ahí es donde la virginidad toma un papel preponderante, y al mismo tiempo en la cultura también la sexualidad es importante para tener esta comunicación con los dioses. Claro, pero Ruth, lo que vemos también es que los dioses y las diosas también forman parejas. O sea, y me queda claro que es la cultura, los hombres y las mujeres que están viviendo en esa cultura, en esos clanes, que, como decirte, como que promueven que también los dioses y las diosas se unan, ¿no? Sí, sí, como cuando hablamos de Gilgamesh y de esta prostituta sagrada que era la representación de la diosa Inanna y que es la que humaniza a Enkidu.
Bueno, pues está Zeus y su esposa, ¿no? Esta Hera que sufre muchísimo por todas las infidelidades de él. Entonces muchas cosas de las que pasan en la tierra a los hombres pasan porque ella está moviendo los hilos para cobrar venganza del marido y para ver cómo le hace. Y él buscando cómo seguirla engañando, pero al mismo tiempo luego regresa y la quiere mucho y es muy humano, ¿no? Toda sí, esta cuestión divina es muy, muy humana. Y ahorita que platicaban como de esta cuestión de las concepciones milagrosas de personajes que van a ser importantes para una cultura, en la lengua náhuatl, en los pueblos del centro de México, también Quetzalcóatl es producto de una concepción milagrosa a través de una piedra verde, ¿no? Él nace de su mamá, encuentra una piedrita verde, se la guarda y entonces queda embarazada de él. O Huitzilopochtli también, aunque ya su mamá, que era Coatlicue, ella tenía hijos. Huitzilopochtli ella estaba riendo un día y entonces encuentra una bolita de plumas, se la guarda en el vientre y ya queda embarazada. Entonces por eso después los hijos quieren matarla y él nace armado para defender a su mamá y bueno, el que se va a convertir en el gran dios de los mexicas pues es él. Claro. Y entre los mayas también existe esta idea a través del Popol Vuh, también es una mujer que está en un árbol, le llama la atención que los frutos de ese árbol parece que tienen como rostro, y entonces está debajo del árbol y de repente como que le cae una gotita de resina en la mano, entonces empieza a oír la voz de los dioses que le dicen, oye, nosotros estamos aquí en el árbol y estamos atrapados y queremos a través de ti perpetuar la vida, y entonces no te preocupes, vas a quedar embarazada, no te va a doler, y entonces ella es mamá de 2 de los héroes del Popol Vuh, que son unos gemelos. Y de ahí el origen de una civilización grandiosa, pues. ¿Y qué pasa, Sofo, cuando los dioses se enamoran de terrícolas, pues, de terrestres, de humanos? Sí, de hecho, las consecuencias... Sí, no, perdón, de sí, humanos. bueno, de hecho, las consecuencias de ese tipo de relaciones son inversamente proporcional a la realidad social que ellos tenían. O sea, eso es lo interesante y lo místico de la misma mitología, que esas representaciones les dan un sentido a su forma de vida y a su forma de ser. Ahorita, como decía Ruth sobre los prehispánicos, también ejemplo en las culturas polinesias es interesantísimo ver todo este mito creacional y de los dioses, como el mar ahora es el que tiene el poder o el que tiene el punto preponderante, porque pues al final eran pueblos que vivían del mar, ¿no? O sea, la situación del guerrero en Rapa Nui era interesantísima, que hoy es llamada la Isla de Pascua, donde los guerreros salen a buscar el huevo de un ave que está en los peñascos, en los riscos, entonces tienen que cruzar todo el mar, van por el huevo. De hecho hay una película muy buena que les recomiendo que se llama Rapa Nui, tal cual, y a la hora que ellos toman el huevo o el que gana, que eso se daba en varios rituales diferentes, no nomás en la Polinesia. Entonces él se merecía estar con una virgen, se merecía el gran poder porque era el gran guerrero que podría perpetuar la especie o la raza, su raza, y entonces por consiguiente al hacer esto, entonces crecía la comunidad con un padre guerrero, ¿no? Este mismo ritual también se daba entre las culturas celtas, que es lo que se le llama como el cerdo de Beltaine. Lo que pasa con el cerdo de Beltaine, que era un jabalí, era que soltaban un jabalí, todos los guerreros iban persiguiéndolo y el guerrero que lo mataba, automáticamente tenía el derecho de estar con la virgen, con la virgen más importante, ¿no? De hecho, ese mito aparece también en la saga artúrica. Entonces, aquí es lo que les comentaba, o sea, es interesante ver que si hay un pueblo cazador, automáticamente va a relacionar el sexo, va a relacionar la sexualidad y va a relacionar su entorno con ese tipo de circunstancias, y para darle un sesgo muchísimo más importante, le pone este grado de divinidad o semidivinidad, como también ocurría muchísimo con la cultura griega, donde existían los semidioses, ¿no? Donde eran estas combinaciones entre las decadencias o como decían, ¿no? El líbido que
llegaban los dioses a ver a las hermosas mujeres y no podían con ellos. Entonces es importante ver estas circunstancias, cómo se dan en cada cultura, porque cada cultura es la representación de sí misma, prácticamente a través de su mitología. Sí, claro. Y a mí me parece muy interesante ahorita que comentas cómo, por ejemplo, el dios busca a las mujeres, también cómo hay mujeres que buscan al semidios o que buscan al humano, ¿no? Al semidios también. Sí. Por ejemplo, en el Ramayana está esta diosa que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es la hermana de Ravana, que lo llaman como un demonio, y ella ve a Rama, y Rama está casado y se enamora de Rama y va y lo busca, y entonces como Rama la rechaza, ella hace una venganza terrible y el hermano le quita a la esposa a Rama, y entonces de ahí se desencadena el Ramayana, del desprecio de un dios hacia una diosa. Exacto. Y hay desprecios, y hay pleitos, y hay enamoramientos, y hay venganzas, y nos vamos a ir a un pequeñito corte, no le cambies porque ahorita regresamos con esto. Estamos contigo de nuevo y estamos hablando de dioses, de mitología y de sexualidad. Pero antes de continuar, me gustaría mucho agradecer profundamente el gran regalo hermoso a María de Jesús Castro con este lindísimo mensaje de gracias por todos los programas de radio, he aprendido mucho y gracias por tus regalos. Dios te bendiga y te siga llenando de sabiduría. Hermosa, tú eres sabia también y en este camino estamos y qué bueno que nos escuchas, qué bueno que te han gustado los programas. Para nosotros es maravilloso encontrar gente como tú que nos agradece el que estemos aquí cada tarde, ¿no? Entonces eso nos motiva, nos llena de felicidad de verdad. Llámanos por favor, todas las personas que nos están escuchando al 31 22 11 90, 36 47 18 83 o mándanos un WhatsApp al 333-822-3208. Estamos a tus órdenes, estamos a tu servicio. A nosotros nos parecen maravillosos estos programas, pero queremos saber a ti qué te está pareciendo. Hablar de los dioses, de la mitología, de cómo surgen todas estas ideas en donde se juntan sacralidades, en donde hay arquetipos que se repiten en una cultura y en otra. ¿Qué te está pareciendo este programa? Nos gustaría muchísimo escucharte. Bueno, vamos a continuar, queridos compañeros. Nos habíamos quedado en la parte mística. En la parte mística. Ok. ¿Quieres continuar, Ruth? Porque también está una parte muy interesante del Cantar de los Cantares, ¿no? Que querías platicar. ¿Cierto? Sí. Entonces. Sí. Vamos a tener un programa, por cierto, especial del Cantar de los Cantares la próxima semana, pero sí, no se lo vayan a perder porque vamos a hablar de esa sexualidad en ese libro en particular de la Biblia, porque bueno, hay otros libros donde está la Biblia presente, pero ese es muy especial. Muy hermoso. Y también aquí Sofo nos ha estado contando cosas muy interesantes, el origen del libro, entonces hablaremos ya ampliamente, porque bueno, tiene mucho que ver con todos estos temas, ¿no? Esta unión humana divina, esta sexualidad, cómo se entiende y cómo se ha interpretado por tratarse de un texto bíblico, ¿verdad? Claro. Se le ha dado otro sentido al texto. Muy, muy hermoso. Y fíjense cómo la sexualidad, siendo tan importante para los seres humanos, cómo se hace sagrada, ¿no? Y cómo se escenifica en todos estos dioses esta parte que es tan importante. Otro día, en otro programa, vamos a ver cómo es que se le quita todo este valor y todo este poder y se oculta y se reprime, ¿no? Cuando es algo tan humano. ¿No, Sofo? Sí, de hecho, ejemplo, lo que hoy es un súper tabú socialmente hablando, como son las orgías. Las orgías antes tenían su valor místico a través de lo que generaba el cultivo o eran la semilla hacia su entorno, ¿no? Entonces esto se generó muchísimo en, digamos, culturas en las que se dominarían paganas, pero con la palabra pagano de el campo, no que fueran de... Explica un poquito eso, porque eso es muy interesante. ¿Qué quiere decir pagano? Bien, lo del paganismo es interesante porque aquí hay que tomar las dos ramas de donde
se pueden denominar el significado. Paganismo lo conocemos actualmente en nuestra sociedad como todo aquello que no es cristiano, pareciera que es eso, pero no. Lo que se llama paganismo son todas aquellas religiones que no pertenecen digamos a la rama abrámica, que es Islam, judaísmo y cristianismo. Eso es a lo que se le llama ahora paganismo, pero la palabra paganismo viene de pagus, que significa campo. Entonces fue una manera de llamarle peyorativamente a todos aquellos que vivían en el campo en la época romana. ¿Por qué? Porque los que vivían en el campo generalmente eran aldeanos y los tomaban como ignorantes o como gente que vivía en el bosque. El rancho, pues. Sí, y entonces lo único que conocían eran pues ciertas cositas y decían que se comunicaban en el bosque, etcétera. Entonces como que no ligaban con su cultura. Entonces el paganismo después se fue llevando a la denominación, ya con el cristianismo, decir todo aquello que no pertenece a las culturas abrámicas o a las religiones abrámicas se le llama paganismo. Entonces ahí por eso cuando se dice, bueno, es pagano, bueno, pues un budista sería pagano, un Krishna sería pagano, un islámico no sería pagano desde esta representación. Pero si el islámico vive en el campo, pues tomándolo desde la raíz pagus, pues posiblemente sí sería pagano. Entonces sí hay que determinar muy bien. Hay un movimiento religioso que se llama paganismo, que ellos sí retoman esta parte de todos los dioses, toda esta mitología, lo que viene siendo de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, la toman como parte suya, como también diferenciándose sobre las líneas de poder que tiene el cristianismo, islam o judaísmo. Claro. Incluso los hombres podían procrear, ¿no? En esta mitología. De hecho, bueno, en el paganismo como tal, pues ahí es amplio el entorno, porque tendríamos que hablar de varias culturas. Tendríamos que hablar de culturas nórdicas, tendríamos que hablar de culturas caucásicas, tendríamos que hablar de culturas celtas, de varios tipos de culturas. Entonces, posiblemente en alguno de esas culturas existan los mitos donde también hombres procrean. Ahí es donde también se da algo interesante, hablando ya desde sexualidad y desde la parte que estamos hablando de mitología, porque nosotros ahorita hemos hablado y Ruth hizo una puntualización muy importante ahí de los hombres llegando a tener relaciones con las mujeres, pero casualmente Dios nació mujer, pues, o sea, de hecho las culturas nacieron con una diosa. Entonces por eso las diosas de la fertilidad o las diosas que daban vida en un principio eran femeninas. Posteriormente ya se cambió, como ejemplo lo tenemos hoy en día con un Yahvé, que es el Dios supremo, o lo vemos con Alá, que aunque se diga que Alá no tiene ni parte masculina ni femenina, pero se tiende a la parte masculina. Zeus, ejemplo, Júpiter en la cultura romana. Entonces sí es interesante ver también el cambio de matriarcado a patriarcado y de politeísmo a monoteísmo. Claro. Sí. Encontré, a mí me pareció muy interesante un mito egipcio, porque también es un dios que por sí mismo crea a los seres humanos. El texto, bueno, es el dios, se llama el dragón de los orígenes y es el sol. Y entonces el texto dice, yo con mi mano exprimí mi simiente, unido a mí mismo en carnal unión. Yo solito, sí, ¿no? yo solito. Y también por mi boca expelí los gérmenes vitales y cayó en el abismo mi simiente y de ella brotaron los seres. O sea, los hombres y las mujeres. Sí. Ajá, es otra idea de la Principio creación. masculino. Ajá. Desde un Pero principio masculino. es interesante eso, Sí. porque al final, si lo vemos ya desde una perspectiva ya de una cosmología como tal, no cambia mucho con el texto de la creación bíblica, porque al final Dios creó al hombre prácticamente de sí mismo. Ahí está la parte de la cuestión de la tierra y también qué parte del Génesis leamos, ¿no? Porque también hay una parte donde dice nosotros lo creamos, o se está hablando de varios. De varios. Y luego dice, no, yo lo creé, entonces vamos. Entonces ahí es cuando se hacen las definiciones también de lo que es Jehová, Yahvé, Elohim, que son los nombres con los que en el Antiguo Testamento, y
digamos que en el Deuteronomio, que son los libros el Pentateuco, el Pentateuco, al final son donde se están determinando los nombres de este Dios, que al final en el cristianismo se llamará simplemente Dios, en el judaísmo se llamará Yahvé, y pues en otras corrientes seguirá esta parte de lo que era Jehová, que realmente Jehová era el Dios amoroso. Yahvé es el Dios bélico, el guerrero, el que destruyó a los egipcios, etcétera. Entonces también es interesante ver cómo se hizo esa conjunción de los dioses para formar un solo Dios, que era lo que ahorita comentaba, de cómo pasar de un politeísmo a un monoteísmo. Generalmente el monoteísmo tiende a disfrazarse, generalmente, sobre todo en las culturas estas no paganas, que son cristianismo, judaísmo, islam. Por ejemplo, en el islam se habla de un Dios que tiene 99 nombres, pero en el fondo esos 99 nombres de Allah eran 99 dioses que existían en la península arábiga, donde ellos se desarrollaban, y cada una de esas características se lo dieron a Allah. Muy bien, pues llámenos, los invitamos a que nos digan si quieren que hablemos de algún dios en especial, si tienen alguna duda, al 31 22 11 90, al 36 47 18 83, y si prefieren mandarnos un mensaje de texto por WhatsApp al 333 822 3208. Estamos aquí en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello, estamos con Ruth Escamilla y con Sofo, hablando precisamente de diferentes culturas y de cómo la mitología ha sido acompañada de la sexualidad y la sexualidad de mitología, creada por diferentes culturas, por hombres y mujeres en sus propias vivencias, divinizando estas vivencias. No le cambies, ahorita regresamos en un momentito. Y en otras culturas, queridos amigos, estábamos comentando aquí ahorita en el corte, en culturas que de repente no son tan cercanas a nosotros, a nosotras, como estas que me estabas diciendo ahorita, Pele. Sí, Pele en la cultura hawaiana es la diosa que da la vida, pues la diosa madre. Pero la es el que volcán. Es el volcán, de hecho está representado con el volcán Kilauea. Entonces, haciendo erupción, como es el volcán que generalmente hace erupción, entonces todo esa lava o ese fuego del interior de la tierra es el fuego de su corazón, que también está representado con la unión de otro volcán que es la parte masculina, y entonces ahí hay varias historias también que lo conforman. De hecho es interesante también esta parte donde en la mitología no hay una sola historia generalmente para describir un hecho o un fundamento. Ahorita lo estábamos viendo, ejemplo, con el nacimiento de Afrodita, ¿no? O sea, hay diferentes mitos sobre el nacimiento de Afrodita. Unos dicen que es la castración que hizo Zeus a Poseidón, otros dicen que es Poseidón y el semen que se juntó con la espuma del mar y ahí nace Afrodita. Entonces, también la mitología te da para ver también muchas peculiaridades, no solo de la cultura, sino de los propios grupos sociales en donde se representa. O sea, muy diferente siendo en Esparta, siendo en Creta, o culturas africanas. No hemos hablado, pero posiblemente podamos en un programa hablar de eso también, de mitología africana, que es interesantísima en la cuestión de esta, simbiosis entre la cuestión animal, chamánica también, ponerle mágica, mística, es interesante verlo desde esa también perspectiva. ¿Y cómo, Ruth, podemos como traer todas estas historias a nuestros días? Porque tienen muchísimo que ver, ¿no? Tienen mucho que ver estas historias creadas por los hombres y las mujeres de esa época y que han dejado huella hasta el día de hoy en nosotros. Entonces, Sí, precisamente hay un libro que se llama Todo sobre las mujeres, de Ana María Schwa, que es una argentina que decidió juntar diferentes concepciones de la vida, de la relación de hombres y mujeres, y en este libro ella pues ayuda a entender cómo se ha creado ciertos pensamientos alrededor de las mujeres, ¿no? Que si hay ciertos mitos que tienen los hombres acerca de ellas o ellas acerca de los hombres, por qué se les ha controlado, las culturas que las consideran como personajes peligrosos para el sexo masculino, ¿no? Porque van a mutilarles el pene, entonces por eso mejor hay que cuidarse de ellas, o porque nunca van a tener satisfacción o se van a ir con cualquier hombre. Entonces hay un montón de historias que involucran seres
fantásticos y demás para explicar pues todos esos miedos que están expresados a través de los mitos y que aunque parece que pues son de culturas anteriores, pues en realidad están muy vivos todavía en muchas personas. Entonces sí les recomiendo mucho ese libro de Todo sobre las mujeres. Oye, ¿las vaginas dentadas? Hay mitos muy interesantes. Ahorita que hablabas del volcán, también por ejemplo hay un mito del pueblo Zoque, que viven por ahí entre Chiapas, también en Tabasco, y en ellos hay una mujer que tenía la vagina dentada. Entonces cuando ella era una mujer muy, muy bonita, había un hombre que estaba enamorado de ella, pero en la noche veía que ella se volvía como bruja y entonces le daba de comer a su vagina como si fuera una boca, ¿no? Con dientes y con mucha hambre. Entonces este joven que se le quería acercar, pues mejor decide alejarse. Ella lo busca porque a ella le gusta también y quiere estar con él, y entonces él se aleja, y entonces ella, en ese dolor de haber sido rechazada por él, se convierte en el volcán Chichonal, y es este volcán que después va a causar temblores y va a causar maremotos y va a provocar desgracias, ¿no? Tragedias. Y hay otro mito también interesante, Huichol, que tiene que ver con el origen de todo el pueblo Huichol, que también es un hombre que tenía un pene muy grande, como de 100 metros, entonces tenía que cargarlo en una canastita, y la manera como los dioses se encuentran de ayudarlo era, pues, hay que buscarte una mujer que tenga la vagina dentada y te pueda cortar y que quedes ya como debes quedar. Entonces consiguen a esta mujer, pasan como toda una serie de aventuras para poder tener su encuentro sexual, y finalmente sí terminan ellos siendo los creadores del todo el género humano. Tienen una hija, tienen un hijo, y ya después ellos se van a reproducir. Entonces son dos mitos que tienen que ver con México, pero también en muchas culturas, porque el libro recoge de muchas culturas este tipo de mitos están. Claro. ¿Qué más, Sofo? Sí, de hecho, pues es interesante esta parte porque, como decimos, ¿no? Ahí se ve la parte de la sexualidad sin esta morbo, y con la situación de que procede la sexualidad. Es un regalo divino, es un regalo de los dioses, ¿no? Entonces hasta los mismos dioses están sumergidos en este mundo de la sexualidad. Todo realmente como les comentaba al principio del programa, las culturas tomaban la sexualidad como una parte mística muy importante y sacra, pues es sagrada la sexualidad. Ya cuando empieza a haber ciertos cambios también de paradigmas y otro tipo de visiones, fue cuando empezó entonces el tabú hacia la sexualidad. O sea, siempre han existido tabús y siempre han estado referentes hacia la cuestión de la sexualidad, pero sí determina mucho el contexto en el que se está desarrollando, porque ahí cada sociedad también impone su ley, ¿no? Como decíamos en un momento, o sea, como tenemos a un dios Yahvé, que dentro de la historia antropológica que tiene Yahvé, no hablando desde lo confesional ni desde la parte religiosa, sino desde la mitología que contiene Yahvé, tenía a su esposa, que es Asherá. Es una diosa que en un principio era una diosa cananea. Como llegaron a Canaán el pueblo hebreo, que fue la ciudad, la tierra que les dio Dios, entonces también se encontraron con una serie de culturas y de mitos que tuvieron que correlacionar. Al ser ellos patriarcado, quitaron esa diosa, y al mismo tiempo le quitaron también la facultad a Yahvé de tener a su propia esposa, ¿no? Pero en general los mitos se van relacionando con esto, con esta situación de que la sexualidad es la que genera al pueblo, la que da vida, la que genera, la que da opción a que todo esto se cree, y pues representando pues lo que se vive día a día. Lo que se vive día a día hasta el día de hoy, ¿sí? La sexualidad es humana, la sexualidad nos acompaña desde antes de nacer hasta que morimos. La sexualidad, con todas sus vivencias, con el ser hombres y ser mujeres, está presente en todos nosotros y nosotras. Por eso es tan importante, porque es parte inherente de nosotros y de nosotras. Ruth, no sé, nos quedan unos minutitos nada más, como 2 minutos para cada uno, como para terminar. ¿Qué quisieras decirle a nuestros radioescuchas? Pues les quiero decir que se acerquen a todos estos textos. Muchas cosas se encuentran en internet acerca de los mitos, y son muy interesantes para podernos entender como humanidad. Aunque parezca que están lejos de nosotros, en realidad
podernos entender como humanidad. Sí. Eso está maravilloso, maravilloso. Sofo. Pues más que nada quitarnos también esta cuestión de querer contextualizar algo en un contexto totalmente diferente, Claro, ¿no? O sea, sí. quedarnos en el contexto como está ahorita, ya porque se acaba el tiempo, pero también es interesante que muchos de estos mitos, esta mitología de la que estamos hablando, también tiene mucha situación de zoofilia, o sea, de hombres también con Sí, animales y sí. donde crece las personas, etcétera, donde es interesante ver las situaciones de cómo también un animal empieza a tener esta parte de que es el creador, ¿no? El padre creador o la representación. Como ejemplo en el pueblo huichol lo tienen los huicholes, etcétera. Entonces, los venados, perdón, etcétera. Entonces, es interesante también ver todo este tipo de situaciones porque ahí nos entendemos y podemos entender a los demás. Claro. Hablar de sexualidad y de mitología nos abre un panorama distinto, nos rompe algunos paradigmas, porque precisamente el no hablar de sexualidad nos ha traído muchos problemas, y no son palabras mías, son palabras de Foucault. El no hablar y el tener a la sexualidad prohibida, reprimida, debajo de la mesa, sin poderse expresar, solo nos ha traído problemas. Y de estos problemas tenemos algunos programas, pues, de la problemática de la sexualidad, pero también es importante referirnos a estas historias, a estas culturas que finalmente trascendieron y nos llegaron hasta nuestros días. Y entonces todavía tenemos en el día de hoy, pues, algunas historias que tienen que ver con hace más de 5,000 años y siguen existiendo. Nos escuchamos el lunes. Muchísimas gracias por oírnos. Hasta luego. Bonito fin de semana.